Sean bendecidos. Gracias por darse una vuelta para acá con este calorcito rico. Hoy no está haciendo calor como otros días. Hace unos 3 meses estábamos con un calor sofocante aquí a estas horas. Pero bueno, gracias a Dios que nos dio la oportunidad de estar aquí juntos, ¿verdad? También bendecimos a nuestros hermanos y amigos en redes sociales. Estamos transmitiendo en Facebook, estamos transmitiendo en YouTube normalmente. Falta todavía para sacar Instagram, sacar unos TikToks y demás. Pero yo creo que vamos a invitar al hermano Gerardo a que nos haga unos TikTokazos ahí bien, bien interesantes, ¿no? Y bueno, el punto es, estamos como Renovación de Vida en Cristo, conocidos mejor como Comunidad Cristiana El Alfarero Tlaquepaque. ¿Sale? Somos una subsidiaria de Renovación de Vida en Cristo y sean bienvenidos. Estamos en Porfirio Díaz 43A en San Martín de las Flores de Arriba. Y hoy tenemos algo interesante. Hoy vamos a hablar de carne. Y luego, ¿en qué pensamos cuando hablamos en carne? Muchas cosas, algunos en un buen filetote, en un vacío argentino al carbón, estilo, no sé, Sonora, por ejemplo, o quizás en algún filete miñón, o a lo mejor en unos taquitos de asada, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de una cuestión importante acerca de la carne, porque la carne tiene alguna connotación negativa, pero hoy vamos a resaltar un punto muy positivo de lo que es la carne. No cualquier carne. Vamos a hablar del verbo que se hizo carne. Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo, saben que el verbo habla del unigénito de Dios, habla de la segunda persona de la Trinidad, habla del Dios encarnado. Aquel verbo fue hecho carne, no solamente se hizo carne, o sea, no solamente se hizo humano, y habitó entre nosotros, y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? Y hablando un poquito de carne, antes de entrar a la carne, seguramente ustedes han escuchado por ahí, hay un cuento del siglo XVII muy bonito que se llamaba El Príncipe y el Mendigo. Hablaba de dos hermanos gemelos separados al nacer. Uno de ellos estaba en alta alcurnia, era un príncipe, y el otro le tocó estar en la mendicidad, le tocó pedir prácticamente para comer. Y entonces, en aquel entonces, pues veíamos que se cambiaba y no sé cuánta cosa. Pero hay no un cuento, sino una historia más poderosa todavía. Imagínense entonces un rey majestuoso. Ese rey es dueño no solo del más hermoso de todos los reinos. Es el más grande rey que pueda existir. Pero en cierto momento, él tiene un trono de oro, él tiene vestiduras de lino finísimo, tiene, no sé, de terciopelo y muchas cosas así de lo más caro que pueden encontrar. Digamos, si viviera en nuestro tiempo, agarraría de Armani para arriba. No, o sea, no agarraría cualquier tipo de vestidura, sino una de esas carísimas. Su corona es brillante y sus vestiduras son reales y son hermosas. Pero un día decide dejar eso para ponerse ropa del pueblo. Vive entre campesinos, vive siendo un carpintero y comparte sus luchas, sus dolores y hasta sus tentaciones. Para muchos eso sería algo escandaloso, algo ilógico. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, al rey iba a decir, ya casi se siente rey el señor, al presidente de los Estados Unidos, que de repente se pusiera unos jeans, se pusiera una playera y se fuera a caminar en algún tianguis cualquiera? En Estados Unidos lo llaman mercado de pulgas. ¿Se imaginan que eso pudiera suceder? Yo eso no lo veo muy factible por la característica tan importante de su orgullo. Pero el rey más grande del universo hace algo escandaloso y hace algo ilógico. ¿Cómo abandonas un trono de oro? ¿Cómo abandonas una posición por venir a habitar
entre los plebeyos. No como eran los de Sinaloa entre la plebe, ¿no? Porque la plebe son como los niños. Pero para nosotros era entre los plebeyos, entre el barrio. Eso es inaudito, es algo que no nos cabe en la mente. Y sin embargo, ocurrió. Y esa imagen es la imagen más poderosa que podemos agarrarnos el día de hoy. Ese rey majestuoso se hizo carne. Ese rey majestuoso, ese sustentador del universo, el creador de todo, se revistió de nuestra fragilidad. ¿Alguien se siente fuerte o todos nos sentimos débiles? Porque en algún momento nos sentimos débiles. De repente hay un momento que dices, no me puedo parar, no me quiero levantar, no quiero trabajar, me duele esto, me duele aquello. Dicen por ahí que, por ejemplo, que el parto de los hombres es la gripe, ¿verdad? Cuando nos da gripe, como que nomás nos quedamos tumbados en la cama y no queremos movernos para nada. Pero bueno, es parte del punto. Por ahí platicaba con mi hija en la semana acerca de eso, de cómo es posible que los hombres sufrieran más una gripe que las mujeres un embarazo. Y justamente un médico que ella visitó durante una enfermedad le comentaba, es que las mujeres Dios las diseñó con una protección poderosa, se llama estrógeno. Y esa protección está principalmente contra el dolor. O sea, el umbral del dolor de la mujer es muchísimo más grande que el de cualquier hombre, aunque nos sintamos muy machos, ¿verdad? Aunque digan, no, es que yo soy macho y me aguanto, nuestro umbral de dolor es más pequeño que el de las mujeres. Entonces, ese Dios inmortal entró en un cuerpo mortal. Ese Dios todopoderoso se hizo débil como nosotros. Eso parece ilógico, pero es una manifestación de su amor. Si algo queremos pensar, Dios nos ama. Ay, Señor, yo quiero que me abraces, que me apapaches, que me... Es más, como somos como niños berrinchudos. Señor, si me amas, pues apapáchame. Es más, ¿por qué no me bendices? Que me caiga un dinerito para comprarme un Tesla, ¿no? O a lo mejor, no sé, cualquier cosa. ¿Y qué dice Santiago? Piden y no reciben porque piden mal, porque piden para sus deleites. No sé si ya vieron las Cybertruck que andan por ahí de la policía, que con las inundaciones se quedaron completamente fundidas. Un carro de prácticamente más de $100,000, casi 2 millones de pesos, tirado en el charco porque se mojó. No están hechos para Guadalajara, ¿verdad? Y ven un bocho. Vi esta semana un video de un bocho que va por ahí, ¿cómo se llama? Por Avenida Colón, donde está López de Legazpi un poquito más al sur, se llama España, creo, la estación del tren, y andaba el bocho bien a gusto en el charco, prácticamente con el agua literalmente hasta media portezuela. ¿Qué carro aguanta eso? Un Tesla, ¿no? Pero a veces que decimos, Señor, regálame algo con qué moverme. Ah, pero que sea un Tesla o que sea un BMW. No quiero un BW, quiero un BMW, ¿no? Y a veces hay personas que dicen, pues decláralo, de que Dios te va a dar un BMW, pero si a Dios te le place darte un BMW, con eso deberíamos estar contentos. Pero me salí del tema. Regresamos al concepto importante, entonces, el verbo se hizo carne, véanlo así, verbo hecho carne es la majestad hecha mortalidad, es lo más grande del mundo, se vino a hacer prácticamente igual a nosotros, semejante a nosotros. La carne en la Biblia y muchas veces en muchas congregaciones se ve como algo que no queremos. Es que el hermano es bien carnalote. Y hay gente que usa esa palabra, carnalote, no carnal, carnalote, de una forma peyorativa, de una forma incluso ofensiva. Pero una parte importante, la carne no solamente tiene que ver con la parte del pecado, sino con nuestra debilidad. ¿Por qué somos débiles, hermanos? Porque nuestra carne siempre va a contender contra el espíritu.
Y mientras no dependamos y logremos que nuestro espíritu sea desarrollado por el Espíritu Santo, pues siempre vamos a batallar con la carne. Es más, Pablo lo decía, ¿se acuerdan por ahí? Casi, casi miserable de mí, lo que quiero hacer, eso no lo hago. Y lo que no quiero hacer, lo acabo haciendo. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado, de este cuerpo de maldad? Estoy parafraseando un poquito, pero la idea es que Pablo está diciendo, tenemos un problema muy fuerte porque somos carne. Ahora, en el momento específico que hablamos como debilidad humana, Romanos 8, del 5 al 8, nos habla específicamente de lo que sería, cuáles son las dos maneras de vivir. Vamos a leer Romanos 8, del 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ay, se me antojó un filete, pastor. Soy de la carne. No, pero tenemos hambre. Y a veces podemos comernos un filete y a veces podemos comernos unos frijolitos. Y si en ambos estamos verdaderamente contentos, aleluya, no estamos dependiendo de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Llévense en su corazón. Porque si yo estoy en el Espíritu, no solamente encuentro vida, encuentro paz. El Espíritu me trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, versículo 7, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No significa que no de vez en cuando nos echemos un buen filetito. No significa que de vez en cuando tengamos la oportunidad de ir a un restaurante argentino y echarnos un buen corte. O a algún otro restaurante donde vendan buena carne, ¿verdad? No importa incluso si de repente se me antoja una hamburguesa o prefiero una ensalada, ¿no? Porque a veces pensamos que la carne es algo a lo que debemos hacerle el feo. Y sí, pero no a la carne de res, no a la carne de cerdo, ¿verdad? Sino a los designios de la carne. De acuerdo con esto, Romanos 8, del 5 al 8 nos dice específicamente que cuando vivimos según la carne, dejamos que nuestros deseos egoístas gobiernen. Eso nos lleva a la muerte espiritual y nos aleja de Dios. Un ejemplo muy sencillo, muy básico es en la antigüedad, los que ya pintamos canas, cuando los papás llegaban de trabajar, digo, en mi caso pasaba, decía, es que el hombre trabajador tiene que comer bien. Y se compraba, y mi mamá compraba, pues, para hacer un caldo. Y compraba un buen pedazo de carne. Un solo pedazo de carne en todo el caldo. Y agarraba el pedazo de carne y se lo servía a mi papá. Y los hijos pues, se quedaban con el sudor de la carne, ¿verdad? Con el puro consomé, con el puro caldito y con verduritas para que amarrara, ¿verdad? Y ese era un pensamiento de las personas de antes. El que trabaja, el que provee la mesa, tiene que ser el primero que tiene que comer porque tiene que tener fuerzas. Pero eso nos lleva a pensar ya en el espíritu que si hay un pedazo de carne, un filetito de carne, y somos 5 de familia y lo cortamos en 5 partes, la bendición es para todos. Y estamos contentos con que nos haya tocado una rebanada de jamón nada más para todos, ¿verdad? Pero el punto importante, según el Espíritu, dejemos que el Espíritu Santo sea quien guíe nuestra mente y quien mande en nuestro corazón. Y eso, dice la Biblia, nos lleva a vivir vida. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Yo les traigo vida para que la vivan en abundancia. Vida eterna. En muchos lugares, la gente dice, pues espérate a que te mueras, porque una vez que te mueras vas a pasar a la otra vida, a la vida eterna. Y algunos dicen, como todos somos hijos de Dios, pues todos vamos al cielo. ¿Será? La Biblia nos dice muy claro que solamente hay unos cuantos que son hijos de Dios.
Juan 1:12 determina, nos habla primero que Él vino específicamente a los suyos, al pueblo judío, y el pueblo judío no los recibió, lo rechazaron. Y dice, por cuanto aquellos que creen en su nombre, que le han recibido, o sea, han aceptado su sacrificio, ellos tienen el derecho legal. De hecho, la palabra, hay una parte interesante, habla de el derecho legislativo, el derecho realmente jurisdiccional de ser hechos hijos de Dios. Y esos hijos de Dios son los que alcanzan vida, vida eterna, vida plena, vida abundante. Y Jesús declara muy fácil, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios Padre, y a Jesucristo, quien tú has enviado. Y esa parte nos trae paz. ¿Nos hace falta paz? No nos debería hacer falta paz. Pero a veces nos despertamos a las 2 de la mañana, o a las 5 de la mañana, o a las 4 de la mañana, o a las 3 de la mañana, sudando frío, pensando en, híjole, falta esto, híjole, viene esto, vienen esos pagos, no tengo cómo. Creo que a todos nos ha pasado, principalmente a los varones. Porque Dios ha puesto en nosotros la decisión, la responsabilidad de sostener a la familia. Y a veces cuando se vienen los pagos, ¿y cómo le hago? Bueno, pues Dios nos habla de que si nos dejamos guiar por el Espíritu, lograremos tener paz. Punto clave entonces, la mente dominada por la carne nunca puede agradar a Dios. Pero cuando el Espíritu es el que gobierna mi mente, entonces hay libertad y comunión verdadera con Él. Puedo comunicarme. Qué hermosa visión. Y cuando yo era niño y que me mandaron a fuerzas a hacer la primera comunión, me hablaban del pecado y me decía, y yo hice mi primera comunión a los 6 años. Y la verdad es que sí estaba bastante verdecito, estaba bastante, no estaba maleado. Y llegaba y mi mamá, pues vete a confesar. ¿Y qué tengo que confesar? Porque yo no decía, pues yo siento que no he hecho nada malo, ¿va? Digo, a lo mejor no tenía conciencia de pecado, o a lo mejor realmente yo no veía algo como maldad, lo que realmente otros veían. Pues diles que me contestaste, que dijiste palabras incorrectas. Mamá, pero si yo digo decir una palabra incorrecta, me vueltas la cara. No, pues tú dile, total. Pues vengo y, oiga, pues me dicen que le dijera que, mi mamá me dijo que le dijera que, yo le digo que, pues le digo groserías y contesto mal y digo mentiras. Ah, bueno, 3 Padres Nuestros y 4 Aves Marías. ¿Y cuál era el problema? ¿Es el problema repetir el Padre Nuestro? No. El problema es que nos hincamos y decimos, voy a decir Padre Nuestro. ¿Por qué razón? Voy a decirlo porque tengo culpa. Y he de venir a decir una oración o un rezo como un acto de mi contrición. Y eso nos genera una comunión verdadera con Dios. Porque la oración, el poder de la oración es que puedo dialogar con Él. Y algo en lo que nosotros nos fallamos, sinceramente, la mayor parte, es que oramos como un monólogo y nos falta la parte contemplativa de la oración, que de repente hay que hacer silencio para poder dejar que Dios responda. A veces Dios no nos va a hablar de manera directa, a veces, sí, veas esto, pero a veces nos dice Hebreos 14:4. No se estoy sacando un al azar, ¿no? Dios te habla y te dice, te recuerda una cita bíblica. Y cuando la vas y la ves, dices, wow, esta es una promesa para mí. Imagínense que de repente Dios les manda un versículo, ustedes van a la Biblia, abren la Biblia, ven el versículo y dicen, está hablando de esperanza.
Está hablando de paz, está hablando de amor, está hablando de misericordia, está hablando de bondad. Hace 2 semanas hablábamos del Gesed de Dios. ¿Se acuerdan? Gesed, una palabra en hebreo que se comunica o que se determina como misericordia, pero que se queda corta en la traducción. Cuando la interpretamos, vemos que es amor misericordioso, siempre presente y siempre dispuesto a amar y a perdonar. Eso significa Gesed. Es lo que vemos hace 2 semanas, pero bueno. Y el punto importante, hermanos, es que nosotros debemos recordar que cuando logremos vivir según el Espíritu, porque es una lucha, tenemos que luchar contra la carne, tenemos que dejar que nuestro espíritu sea gobernado por el Espíritu de Dios. Y a veces el carácter surge, algo me molesta y me pongo como mi compa el cerillo, ¿no? El que dice que no me hagas enojar porque si me enciendo pierdo la cabeza. Y empezamos a decir tonterías. Entonces, esas dos maneras de vivir de las que nos habla específicamente aquí, tienen que ver con cómo estamos realmente nosotros caminando la vida cristiana. Un ejemplo podría ser, ¿qué tal que alguien recibe su salario? ¿Qué es lo primero que va a hacer? Si vive según la carne, lo que va a hacer será gastarlo en lo que le da placer inmediato. O sea, viene el día de paga, viene el día de raya, como dicen en mi rancho, y vámonos a la cantina con el compadre, vamos a platicar, vámonos a echar unas bien frías porque necesitamos de alguna forma relajarnos después de una semana de trabajo. Pero se pasa la mano y al día siguiente, como no pensé en la familia, como no pensamos en orar a Dios, no tenemos para el gasto, mucho menos vamos a tener para poder ofrendar para la iglesia. Ya no hablemos de diezmar, porque hay gente que de repente dice, oye, si diezmas o no diezmas, hablemos de ofrenda. Hablemos de que el periodo de la gracia, la ofrenda, es algo que nace del corazón, no como necesidad, sino como una manifestación de amor. Y viene una señora al templo y deja dos pequeñas leptas, dos pequeñas blancas, digamos 2 moneditas de a peso. Sería algo como eso. Es más, técnicamente vamos a serían 2 monedas de 2 pesos. Pero eso que da es todo lo que tiene. No tiene más. De su corazón sale a ofrendar todo lo que tiene. ¿Y saben qué Dios hace con eso? Lo multiplica de manera poderosa para su obra. Entonces, llega una persona, llega a su casa, ya ve que ya no puede apartar dinero, ya no tiene para el gasto, ya se emborrachó, está con la cruda realidad, se va a echar su menudo para sacarse la cruda o la resaca, como dicen los españoles, y al final de cuentas no está buscando lo eterno, lo inmediato. Y desafortunadamente estamos en un momento de que todo queremos como algo que sea inmediato para nosotros. Vivimos la tiktokificación del ser humano. ¿Por qué nos gastamos tanto tiempo en redes sociales? ¿Por qué TikTok está teniendo tanta publicidad? Pasa un payasito y empieza a hablar, a hacer voces, a hacer caras, y dices, jajaja, me dio risa. Un video de 1 minuto y medio que me sacó una sonrisa. ¿Qué le hace a mi cerebro? Le inyecta una cantidad, suelta una cantidad importante de algo llamado dopamina y me siento feliz, tranquilo, a gusto por los siguientes 15 segundos, 20 segundos a lo mucho. Necesito más. ¿Qué hacemos? Seguimos. Y los chavos le llaman scrolleando, haciendo scroll, o sea, moviendo la pantalla para arriba. ¿Y qué logramos? Encontramos otro video que me llamó la atención. Otra gente contando un chiste o contando un chisme. Sí, esa persona, ese político que se agarró en el Senado a trompadas con el otro, híjole, ¿qué le pasa, no? ¿Y qué pasa? Otra pequeña inyección de dopamina. Y entonces nos hacemos adictos al TikTok. Nos hacemos adictos a las redes sociales. ¿Es malo? Yo creo que no. Yo he visto videos de algunos de los compañeros que hablan de su testimonio.
Yo he visto ese video que de repente te hablo a ti, hermano, que estás en esta cuestión, que estás así asado. Yo estuve ahí y Dios me sacó. Y es un testimonio importante, interesante. Si le vemos la cantidad de likes que tiene ese video, a lo mejor son 3. Y si sale otra cosa, a lo mejor son 100 millones, ¿no? ¿Cómo se hizo famoso TikTok? Con una chiquilla de Filipinas que se fue a Estados Unidos, que sirvió en el ejército y que estaba haciendo nomás movimientos de gestos y caras y demás, y se hizo famosa porque agarró 5 millones de seguidores en menos de 3 meses. A eso le estamos apostando. Realmente, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos viviendo nuestro TikTok en función de las cosas que agradan a Dios o solamente porque me genera dopamina, porque son dopamínicos? Eso es una parte importante que tenemos que pensar. En sí, Gálatas 5:13 nos dice, porque ustedes, hermanos, a libertad han sido llamados. Solamente que no la usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. ¿Quién nos habla de esta cuestión importante? Soy libre. Platicamos la semana pasada justamente acerca de la libertad, la verdadera libertad en Cristo. Soy libre en el nombre de Jesús. ¿De qué eres libre? ¿Del pasado? ¿Del pecado? ¿De la ira de Dios? Amén, aleluya. Pero a veces decimos y declaramos y gritamos a grito abierto, somos libres y seguimos viviendo en cautiverio. Cautiverio de redes sociales, cautiverio de cosas que no edifican, cautiverio de nuestro propio carácter, cautiverio del pasado. Nos ponemos históricos, ¿verdad?, en lugar de histéricos. Es que en 1974 me hicieron esto y no me lo puedo quitar de encima. ¿Y qué pasa? O sea, Dios quiere que veamos el hoy con paz y con amor para Él. La libertad, entonces, la verdadera libertad cristiana, lo comentábamos, no es hacer lo que yo quiero, sino tener la capacidad de amar y servir como Cristo lo hizo. La verdadera libertad no significa que yo diga, soy libre nada más de dientes para afuera. La libertad significa, tengo la posibilidad de pecar, sí, pero elijo no hacerlo. Y cuando nosotros elijamos no pecar, estamos siendo conducidos por el Espíritu. Vamos a ver aquí algunas cuestiones. Pensamientos. Mis pensamientos según la carne, estoy preocupado por dinero, éxito o por placer personal. Si vivo con el Espíritu, busco la voluntad de Dios y confío en que Él provee. Mis reacciones. Me enojo fácilmente y respondo con resentimiento. O respondo con paciencia, perdono y oro. En algún lugar estamos de aquí en medio, seguramente. ¿Qué falta para alcanzar, llegar al extremo? Eso no solamente es una línea que se separa, es un camino en el que vamos avanzando, porque tiene que ver con la santificación. Y la santificación es progresiva. El Espíritu Santo nos va guiando hacia dejar, muchas veces de un golpe u otras veces poco a poco, cosas que nos generaban problemas en la carne. Uso de mi tiempo. Solo estoy en el entretenimiento personal. No duro mucho, solamente 8 horas al día viendo TikToks y Facebooks y demás, ¿no? O sea, viendo Reels y leyendo chismes y demás. No, nada más eso. No es mucho. Antes era más, ya lo estoy bajando, ¿no? Uso del tiempo. ¿Cuánto tiempo dedico a orar y a servir a otros, Salud? Servir a otros. Porque ¿quién nos ha puesto más en este mundo el ejemplo de cómo amar a los demás si no fue Jesucristo? Cuando se quita el manto, se ciñe una toalla, se hinca con su lebrillo en la mano a lavarle los pies a los discípulos. Eso lo hacía un esclavo normalmente en aquel tiempo. Eso lo hacía un siervo que estaba bajo esclavitud
porque había tal vez contraído alguna deuda. Decisiones. Pienso solo en lo que me conviene. Primero yo, y luego yo, y hasta el último yo. El yo-yo. O pienso primero en lo que le agrada a Dios. Bienes materiales. Gasto sin medida en los placeres que yo quiero tener. Oye, hoy tenemos para frijolitos, no pasa nada, vamos a agarrar la tarjeta de crédito y compramos un filetote para todos porque nos lo merecemos. Tal vez nos lo merezcamos, sí, pero hay que pensar en qué hacemos mañana. Administra con sabiduría, comparte y apoya. Recuerden, nosotros hemos sido llamados a ser mayordomos. Sí, lo hemos visto en la tele, ¿no? En los años 90 había un programa de una nana, la nana Fine, que estaba con un mayordomo y platicaban y todo el rollo. Y el mayordomo, nosotros, o el mayordomo de Batman, ¿no? Alfred, pues sabe que él no es dueño de nada. Solamente está para servir a su amo, a su maestro, a su Batman o a su Bruce Wayne, ¿no? Una parte entonces importante que tenemos que revisar. Jesús se hizo verdaderamente humano, no fue apariencia. Hay algunas religiones, algunas sectas que niegan que Cristo se hizo humano. Si Dios es tan grande, ¿cómo Dios puede hacerse ser humano? Yo voy al revés. Si Dios es tan grande, ¿qué le impide hacerse ser humano? O sea, si verdaderamente es grande y poderoso, Él tiene la capacidad de hacer todo lo que quiera, incluyendo hacerse humano. Pero hacerse humano no lo hizo nada más por orgullo, lo hizo por servicio. Si Jesús nunca hubiera sido un ser humano, nosotros no tendríamos derecho de ser llamados hijos de Dios. Porque si Jesús hubiera aparentado ser humano, aparentado el dolor en la cruz, aparentado la muerte de cruz y su resurrección, entonces lo que nosotros creemos sería vanidad de vanidades, futilidad de futilidades. Nada hace sentido. Y eso el mismo Pablo lo dice. Si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe y estamos perdidos. Jesús no aparenta ser humano. Dice la Biblia, el verbo eterno se hizo carne. Carne humana, ¿verdad? Porque tampoco era la reencarnación y que él subiera en algún otro animalito o algo por el estilo. Lucas 3:6, y verá toda carne la salvación de Dios. Y aquí cuando habla de toda carne, no habla de carne de animales, habla de todo ser humano en la tierra. Todo ser humano en la tierra verá la salvación de Dios. ¿Por qué razón? Porque un animal podría ver a Jesucristo, pero pues no tiene una conciencia de pecado. Por eso las personas que adoran a dioses que son animales, Israel en el desierto con su becerro de oro, Egipto con sus moscas, porque sabía que había un dios de las moscas en Egipto, ¿sí? De ese se llamó también la parte de Belcebú por ahí. Belcebú es una derivación de otra deidad que tenía que ver con Dios de las moscas, el señor de las moscas. ¿Qué le voy a pedir a una mosca? La mosca me va a mí a llamar a la santidad. El becerro me va a reclamar que sea santo. El lobo me va a reclamar por santidad. El chacal es medio humano y medio chacal, como la mayoría de los humanos lo somos en algún momento de nuestra vida. ¿Qué vamos a llamar a santidad? ¿Realmente tiene la capacidad de podernos llamar la atención un animal? Y sin embargo, a veces los animales hacen mejor las cosas que nosotros. ¿Han visto los perritos que se esperan que se ponga el rojo, que se ponga el verde de este lado para que pueda cruzar la carretera y cruza por las cebras? He visto perros que hacen eso y muchos de nosotros no lo hacemos. Entonces, ¿qué significa esto? La salvación no está limitada a un pueblo. Es visible
para toda la humanidad. Hebreos 2:14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Él se hizo carne y sobre sus venas fluyó una sangre que fue derramada del Calvario para el perdón de tus pecados y de los míos. Una verdad esencial es que Cristo fue un ser humano. La humanidad de Cristo es una verdad esencial, significativa para nuestra fe. El Espíritu de Dios nos habla en este caso, primero, antes de ver esa parte, Juan, primera carta de Juan, capítulo 4, versos 2 y 3. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hablan del espíritu de anticristo, lo que va en contra de Cristo, los que quieren suplantar la identidad de Cristo, los que quieren hacer a Cristo fuera. No sé si han visto, hubo un tipo musulmán en Estados Unidos que se subió a una palestra, o sea, subió a un lugar en donde empezó a hablar en inglés, que él era hijo de Jehová, pero también era hijo de Alá y que era el sucesor de Jesucristo. Y se estaba proclamando él como el siguiente Mesías de esta generación. Se ha hablado mucho de esa persona. Es una persona que es hijo de árabe e hijo de estadounidense. Y esta persona viene con espíritu de anticristo. Pero la pregunta es, ¿será el anticristo el que habla Apocalipsis? Al parecer no. Porque el espíritu de anticristo se ha visto de muchas formas. El que ha querido usurpar el lugar de Cristo. El que ha querido dejar a un lado a Cristo y ponerse él como Cristo. El que se ha llamado a sí mismo vicario de Cristo. Y eso nos debe doler mucho porque de ahí venimos muchos. Qué terrible que una persona, un ser humano diga, yo soy el vicario de Cristo, yo soy el representante de Cristo en la tierra. Y aquí estando hablando de una persona que está en la cárcel, también dice que él es el apóstol único de Jesucristo en la iglesia de Guadalajara. Ustedes saben a quién estoy hablando, ¿verdad? Y ese tipo de cuestiones, hermanos, existe desde el tiempo de Juan. Desde el tiempo de Juan, desde el primer siglo. Y hemos visto personas tal vez como Hitler, como Antíoco Epífanes, hemos visto como Napoleón, en algún momento ellos declararon ser Dios en la tierra. En tiempo de Jesús había muchos césares. Cada César decía que era Dios hecho carne. Si los césares creían eso, pero eran falsedad, nosotros creemos en el único que verdaderamente es Cristo y dice abajo, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. La humanidad de Cristo es escandalosa para la fe, para la lógica humana, pero es indispensable para la fe. De hecho, algo interesantísimo es que en el primer siglo los cristianos eran perseguidos porque Jesús había declarado, aquel que no comiera mi carne y aquel que no bebiera mi sangre no tendrá parte conmigo. ¿Y qué decían los romanos? Estos son caníbales. Se van a comer a su maestro y van a beber su sangre. Pero Jesús está hablando en un sentido metafórico de que comer su carne y beber su sangre es aceptar su sacrificio y aceptar un nuevo pacto que habría de venir sobre nosotros para que pudiéramos tener de una vez por todas salvación y vida eterna. Amén. Jesús también experimentó nuestras luchas, hermanos. Jesús, específicamente de lo que estamos hablando aquí, es que Él también fue ser humano. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo,
según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hay muchos pecados. La humanidad ha hecho una clasificación inadecuada de los pecados. Padecía de pecados suavecitos, pecados medios pesados y pecados super pecados, ¿no? Que llamaron pecados veniales, pecados mortales y pecados capitales. Si revisamos los pecados capitales, se habla, por ejemplo, de uno que a veces no tomamos en cuenta, la gula. Comer en exceso y comer de más, o simplemente hay una canasta de comida, imagínense, carnita asada, hablando de carne. Somos una buena carnita asada y ponemos al frente una cacerola con carne picada. Y de repente queda el último cachito. Y está del otro lado mi hermano Jorge. Y yo me le quedo viendo, y él se me queda viendo, y vamos viendo el plato, y nos quedamos viendo, y a ver quién gana a agarrar ese último pedazo, ¿no? Esa es la cuestión natural. Pero como Jorge es muy espiritual, lo que va a hacer es, cómetelo, hermano. Y como a mí me va a dar pena, voy a decir, no, pues ¿sabes qué? La corto mitad y mitad, ¿qué te parece? Pero estoy hablando de que ese es un pecado particular. ¿De dónde sacan como pecado la gula? Del mismo Imperio Romano. En el Imperio Romano había bacanales, había unas fiestesotas gigantescas, donde había de todo, corría de todo, vino, y no sé si había hashish o mota en aquel entonces, pero seguramente tenía que haber algo como eso. Pero lo que había era mucha comida, la gente comía y comía y comía, y estaba atascada, bien comidota. Y de repente sacan un nuevo plato, y dicen, oh, ya no me queda, ya no me entra. ¿Saben ustedes que eran los primeros bulímicos de la historia? Sacaban una pluma de ganso larga, se iban a los baños, se metían la pluma de ganso para provocarse vómito, y una vez que el estómago haya quedado ya vacío, se lavaban la boca, se enjuagaban la boca, se echaban un traguito de agua y se regresaban a seguir comiendo. Eso es a lo que le llamaban la parte de la gula. Seguramente Jesús fue invitado a eso, pero no pecó. A Jesús lo invitaron a ser rey sobre Israel, a tener una posición de poder, de dinero, y que pudiera echar fuera al ejército romano. Y él les dijo, mi reino no es de este mundo. ¿No sería una tentación cuando le dijeron, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate y sálvanos? ¡Qué fuerte! ¿No es Satanás ahí hablando nuevamente? ¿Qué le dijo Satanás en Lucas 4 y en Mateo 4? Si eres el Hijo de Dios, ya sé que tienes hambre, dile esas piedras que se conviertan en pan y cómetela. Y cómete el pan, no las piedras, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, te subes aquí a lo más alto del templo, aviéntate un clavado, porque escrito está que Él mandará ángeles a que te cuiden. Si eres hijo de Dios, esa es la tercera. Ahí se me equivoqué. Pero están hablando dos veces. Si eres hijo de Dios, haz esto. Demuéstrame que eres hijo de Dios. Y Jesús le dijo, no a Satanás, le dijo, escrito está. Pero también le dijo a los fariseos, si eres el hijo de Dios, danos señal. ¿Y qué dijo Jesús? La señal que se les será dada será la señal del profeta Jonás. Dios, ¿a qué se refieren? Bien poderosa esa palabra, hermanos, porque habla de dos cosas fundamentales. Primero, porque Jesús también fue mandado a los impíos, a hablarle no solamente a la tribu de Israel, sino a hablarle a las tribus de Israel, sino a hablarle a todo el mundo. Y él hace extensiva su salvación a toda carne, a todo ser humano, a todo aquel que decimos se arrepienta, confiese sus pecados a Dios, crea en su nombre y reciba su sacrificio. Juan 1:12 nuevamente. Entonces tenemos el derecho legal de ser llamados hijos de Dios, no antes. Todos son hijos de Dios. Ah, sí, de verdad. ¿De qué Dios? El Dios de la Biblia no habla de eso particularmente. Y yo quiero ser hijo de Dios de la Biblia. No quiero ser hijo de cualquier otro Dios. Quiero ser hijo del Dios de la Biblia porque Él es el único omnipotente, omnipresente, y Él es el único omnisciente, el todopoderoso, y el único que me va a llevar a su lado
cuando yo decida llamarme a cuentas. Porque Dios nos ha prometido salvación en los que creemos en su Hijo Jesús. Entonces, una parte importante, cuando hablamos de Hebreos 4:15, ese sumo sacerdote que fue ser humano y que fue tentado en todo, pero no pecó, nos habla de una compasión verdadera, una compasión real. No es una falsa compasión, porque Él entiende nuestras luchas. Él sabe por lo que estás pasando. Él sabe cuáles son las tentaciones que tenemos. Él sabe cuáles son las deficiencias de carácter que tenemos. Y nos pide que confiemos en Él y que lo imitemos. Ustedes seguramente conocen a alguien que es digno de imitar. Yo siempre digo, yo imito a fulanito porque él imita a Cristo. Así dijo Pablo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Quiero alcanzar a ser como Cristo. Me siento que es difícil. Primero, ¿quieres ser como Cristo? Busquemos a una figura humana, un ser humano excepcional que se parezca a Cristo para que empecemos a parecernos a Él y entonces dar el siguiente paso para parecernos a Cristo. ¿Está bien? Entonces, ese es punto importante. Tentación verdadera. Jesús no era inmune a la tentación, pero la rechazó. Él enfrentó pruebas. Creo que la parte más fuerte es en el momento de Getsemaní, cuando él está a pocas horas de ser arrestado y sabía que desde ahí en adelante todo iba a ser dolor y sufrimiento hasta la muerte de cruz. Y llorando, orando y sudando sangre, le dijo a Dios, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos seríamos capaces de eso? ¿Cuántos estamos en un momento determinado en los cuales tenemos un dolor, tenemos una enfermedad y sentimos que nos vamos y decimos, Señor, hágase tu voluntad, no la mía? ¿Cuántos seríamos capaces de hacer eso? Creo que difícilmente. Pero Él tuvo una victoria perfecta y esa victoria perfecta a nosotros nos da una vida perfecta. Una vida en la cual realmente podemos experimentar su amor. Entonces hablamos de que Él se humanizó, perdón, creo que está correcta la palabra, se hizo humano, padeció entre nosotros, caminó entre nosotros, tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo frío, tuvo dolor, lloró. ¿Se acuerdan de esa parte? Si no me recuerdo, no me acuerdo si es Juan 15:13 en el que dice Jesús lloró. El versículo más pequeñito de la Biblia, más cortito. ¿Y por qué lloró? ¿Por su amigo Lázaro en la tumba? No. Lloró por la incredulidad de la gente que venía caminando con él ya casi 3 años y de repente decían, pero ya tiene 4 días allá adentro, seguramente ya huele feo. La Biblia dice, ya hiede, ya huele feo, o sea, apesta. Y él dijo, quiten la piedra. Y quitan la piedra. No dice la Biblia que olía, que salió olor o no, ¿verdad? Hay algunas cuestiones de Hollywood por ahí han sacado en la resurrección de Lázaro, que cuando abren la gente se tapa la nariz porque sale el aroma fétido de la muerte de la tumba de Lázaro. Pero él habla y dice, Lázaro, levántate y camina. Ahí inmediatamente Lázaro obedece. Quizás no caminaba porque como estaba atado, tenía que ir como a trompicones, como a pequeños saltos. Pero eso, hermanos, indica que Dios hecho carne, el verbo hecho carne, se sacrificó de manera perfecta. Y aquí es para una cuestión evangelística. No había otra manera. ¿Cuántos miles, cientos de miles, decenas de miles, no lo sé? Estamos hablando desde que se inaugura justamente los holocaustos. ¿Dónde se ve el primer holocausto? Con Abel. En Génesis.
De ahí hacia acá, hacia el templo de Jerusalén, en el año 30 después de Cristo, año 33 quizás después de Cristo, ¿cuántos becerros? ¿Cuántas vacas rojas? ¿Cuántas palomas? ¿Cuántos corderos fueron sacrificados en los altares de sacrificio en todo Israel? ¿Miles? ¿Decenas de miles? ¿Centenares de miles? No lo sé, no hay un registro. No sé, habrá que buscarlo. Pero imagínense que fueran 100,000. Estoy sacando un número al azar. Espero que no me digan, está haciendo una herejía. No. Un número al azar. Imagínense que fueran 100,000 combinaciones de becerros, vacas, palomas, corderos, cabritos. Dos animalitos que eran para el sacrificio. Todos esos 100,000 animales no compiten contra el sacrificio perfecto de Jesús. Todos. Porque es un sacrificio superior. ¿Por qué es un sacrificio superior? Porque Él no entró al lugar santísimo por la sangre de animales sacrificados. Entró al lugar santísimo con su propia sangre, con su propio sacrificio. Eso nos genera una redención eterna, definitiva, no es temporal. Eso es importante, redención eterna. Hay una cuestión que vamos a ver posteriormente, que creo que es importante tocar, pero hay una especie de debate entre si la salvación se pierde o no se pierde. Si la salvación se pierde o no se pierde, hermanos, no es una doctrina fundamental. Quien otorga la salvación es Cristo Jesús, por su sacrificio perfecto, por su sangre derramada, por gracia activada por la fe mediante el arrepentimiento de los pecados. Esos son doctrinas fundamentales. Si se pierde o no se pierde, yo creo que no se pierde, pero si alguno dice, no, es que sí se pierde, ¿por qué nos ponemos a debatir? Mejor me pongo de pechito, como decimos en México, y te digo, ¿cómo te ayudo, querido hermano, para que no la pierdas, para que la cuides? Porque ya sea se pierda o ya sea que no se pierda, la tenemos que cuidar en santidad. ¿Sale? Y esa limpieza interna purifica nuestra conciencia para servir a Dios verdadero. Hermano, hermana, vamos a hacer un acto de ver hacia adentro. No así de, no. Un acto de introspección. ¿Cuántas veces te has sentido indigno o indigna de servir al Señor? Yo me he sentido indigno para servir al Señor. Yo he sentido que no tengo las credenciales para servir al Señor. Pero aquí una parte importante. Si mi conciencia está purificada, entonces mi actuar de servir al Señor es olor fragante para Él. Entonces, esta parte, Dios dio su vida por nuestra salvación, pero también dio su vida y derramó su sangre porque nosotros pudiéramos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y dígame, hermano, cuando usted se acerca, o hermana, cuando usted se acerca confiadamente al trono de la gracia, ¿a qué se acerca? Papito, Abba Padre, dame. No seas así. Tú eres el dueño de todas las riquezas. Si es el dueño de todas las riquezas y de todo el oro y la plata de todo el mundo, de todo el universo y de todos los diamantes, ¿qué te cuesta bendecirme con 5 millones de dólares? Y Santiago dice, ¿y para qué quieres 5 millones de dólares? Pues para una casa. ¿Dónde quedaría bueno una casa aquí? ¿En Puerta de Hierro? Para, no sé, que tenga alberquita. Para un carrito, ya no un Tesla, pero me gustaría, por ejemplo, no sé, un Camaro del año. O no sé, un Shelby Cobra del año. Para ir sacando hasta lo feo se me quita. No lo sé. ¿Para qué me acerco confiadamente al trono de la gracia? Hermanos, cuando nosotros nos acerquemos al trono de la gracia, no a pedir,
sino a ofrecer servicio, a ofrecer sacrificio, sacrificio de alabanza, sacrificio de adoración, sacrificio de oración. En ese momento veremos el poder de Dios para transformar nuestras vidas. Porque dejaremos de la mentalidad del pedinche a la mentalidad del dador. Y cuando extendemos la mano, no para pedir, sino para dar, Dios nos provee y nos da, porque está tocando nuestro corazón. Pero también no demos para pedir al Señor, Señor, aquí está, mira, Bancoppel me da tanto y Banamex me da tanto y no me da tanto. Lo voy a poner en el banco de Jehová porque hoy quiero al 100 por 1. Pero Efesios 2 dice que tenemos multitud de bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, lo que hagamos aquí, que estamos desatando en la tierra, se va a desatar en el cielo. Si nosotros estamos bendiciendo en la tierra, bendiciendo a otros, vamos a ser bendecidos en la vida por venir. Y si aparte Dios, Él le place regalarnos algo para que nosotros vivamos un poquito mejor, aleluya, gloria a Dios, pero que no estemos en este mundo, sino estemos con la mirada puesta en el reino, en los cielos. Jesús hizo carne por amor, para vivir lo que vivimos. Él vivió lo que nosotros hemos vivido. Él se hizo carne para sufrir nuestros sufrimientos. Él se hizo carne para vencer lo que nosotros somos incapaces de vencer. Y somos honestos. ¿Qué dice Job? Voy a hacer un pacto con mis ojos para no ver lo que no debo ver. ¿Verdad? Y sin embargo, nuestros ojos a veces como que se van solitos. Incorrecto. No podemos vencer. Pero cuando traemos a Dios Espíritu, volteamos hacia otro lado para no pecar. Cristo, hermanos, no es una persona distante. Cristo sabe de tu dolor. Cristo sabe de tu tentación. Cristo sabe de tu debilidad, porque se hizo carne para caminar entre nosotros. Y cuando subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, nos dejó a un sucesor, nos dejó a un consolador que dice que no solamente está a tu lado, sino está en tu interior. ¿Por qué lo contristamos? ¿Por qué lo apagamos? Dejémoslo que brille. Eso aplica para el Espíritu Santo como aplicó para Jesús, como dijo Juan el Bautista, yo he de menguar para que Él sobresalga. Tenemos que hacer lo mismo con el Espíritu. Yo tengo que menguar en mi ego para que el Espíritu Santo sea el que verdaderamente dé un testimonio de lo que es sobre mí, no un testimonio de mí. Mi testimonio no vale nada. El que vale es el testimonio de la obra que hace el Espíritu Santo en mí y en mi familia. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús no vino como un visitante pasajero, hermanos, sino que Él se tabernaculizó. Palabra rara para decir, puso una tienda en medio nuestro. Ahora nosotros somos su tienda. Él habita en nosotros a través del Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ver la gloria de Dios de una manera cercana. La encarnación entonces es importante porque Dios se hizo carne de verdad. Jesús, hombre verdaderamente. La cercanía a Cristo caminó entre nosotros como hombres, compartió nuestra vida diaria. La revelación en Jesús puede ver claramente quién es Dios. A manera de conclusión, hermanos, es un misterio. Hay una palabra rara ahí en el griego que se llama sarx. Sarx en el griego se tradujo como carne. Y parece algo muy común y siempre lo hemos catalogado de incorrecto o inadecuado. Tu comportamiento es muy carnal. Hemos puesto que la carne contra el espíritu. Sin embargo,
Cuando se aplica a Cristo, es el milagro más grande de la historia. Dios se hizo carne humana. El Rey Eterno dejó su trono atrás por un tiempo. El Creador se hizo criatura. El Dios infinito se hizo finito. Finito cuando es alguien que tiene un tiempo limitado, un espacio limitado. Como misterio, la encarnación. ¿Qué significa la palabra misterio? No como Rey Misterio el luchador. Rey Misterio significa algo que está oculto, pero que ha de ser revelado. Y eso se nos reveló en el Nuevo Testamento. El Rey que se encarnó, el Dios que se encarnó, básicamente nos da pautas para amarlo, para respetarlo y para bendecirlo y adorarlo por la eternidad. Porque si usted, hermano, en la alabanza de repente le da flojerita o de repente siente como que ya no, como que las responsabilidades no son las mías, ¿sabe qué va a estar haciendo toda la eternidad? Somos soldados de Jesucristo, señores. Somos soldados de Jesucristo. Somos una milicia. ¿Y saben qué hacen los militares? A las 5 de la mañana suena la trompeta. Y tienen 15 minutos, creo, quizás más, no sé, quizás de 15 a 20 minutos, no sé cuándo, yo nunca he estado en el ejército, pero tienen un espacio entre 15 y 20 minutos para hacer su cama, bañarse, vestirse y estar listos para el toque, al siguiente toque. Porque el siguiente toque es para empezar a hacer sus actividades del día a día. ¿Saben qué va a pasar en el cielo? Si somos milicia, un ángel tocará trompeta, nos levantaremos, acomodaremos todo, porque Jesús cuando subió al cielo, cuando se fue a su resurrección, ¿qué pasó? Dejó doblado su manto. Dejó acomodado su mortaja. Y cuando Él regrese, cuando hagamos esto, nos va a decir, levántense, vámonos corriendo, porque viene la primera hora de milicia que va a ser la alabanza de la mañana. Y despertemos ahí todos juntos. Quizás ya no necesitemos hacer tiempo de oración o de devocional, porque aquí Dios está frente a nosotros, pero sí habrá necesidad de alabarle, de adorarle, de estar con Él en su presencia. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. El tiempo que Dios disponga. No sé si vamos a estar alabando 24/7, pero creo que es una opción que gran parte de nuestro día vamos a estar alabando. Por eso Dios nos llama no solamente a cantarle, sino a adorarle con nuestra vida, con nuestros pensamientos, con nuestros actos, hasta con nuestras ofrendas. Amén. Misterio revelado. Dios se hizo carne. Significa Él es digno de alabar. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el más grande que ha caminado sobre la historia de la humanidad. Y como tal, recordemos, si Él no se hubiera hecho carne, no habría cruz. La cruz no hubiera tenido sentido. Si esa cruz no existiera, no hubiera sacrificio. Y si no hay sacrificio de Cristo, si no hubiera sacrificado ese Cristo, nosotros no tendríamos acceso a la salvación. Por eso, nuestra fe auténtica indica Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Cristo siempre grande. Decimos a las redes sociales, les agradecemos mucho por su participación. Recuerden, estamos levantando solicitudes o peticiones de oración. Algunas personas se han comunicado por redes sociales, estamos orando por ellas. Gracias a Dios por sus vidas. Estamos en Comunidad Cristiana del Alfarero Tlaquepaque, calle Porfirio Díaz 43A, en Colonia San Martín de las Flores de Arriba. Si son cercanos a la locación, los invitamos aquí, recibirán una palabra, una bienvenida y estaremos juntos todos, adorando a nuestro Rey y a nuestro Dios. Dios les bendiga mucho. Peticiones de oración al WhatsApp que está publicándose. Lo pueden ver también como 33 44 70 15 81.
Todas las peticiones serán contestadas por el Padre Celestial en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén.